aprovechemos que estamos con un especialista en este tema, así que la línea está habilitada para que puedan escribirnos o llamarnos también. Hablamos sobre apnea del sueño, un tema sugerido por una de nuestras amigas la pasada semana. Nos habíamos comprometido de que íbamos a desarrollarlo ya en estos días, pues lo vamos a hacer en esta jornada. Así que si nuestra querida amiga Rosario nos está viendo, le hemos llamado también para comunicarle que vamos a tener este tema hoy, pues se puede también comunicarse con nosotros más adelante y realizar su pregunta. Le decía, aprovechando que estamos con el especialista. Hablamos de este tema junto a la doctora Daniela Obando, quien nos acompaña, Andrea Daniela Obando, y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctorita? Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Felicitar a las mamás por el Día de la Madre, pese que fue ayer. Gracias. Y bueno, pues es un tema bastante importante esto de la apnea del sueño, ya que el apnea es una cesación de la respiración, del flujo del aire, ¿no? Y esto viene a ser, cuando hablamos de la apnea del sueño, ya hablamos de un trastorno del sueño. Y en sí el trastorno del sueño, no solo el apnea del sueño, ¿no? Se va dividiendo, se va clasificando. Esta es la segunda patología del trastorno del sueño más frecuente. La primera es el insomnio, la segunda llega a ser el apnea o el hipoapnea del sueño, y la tercera ya lo que llega a ser una privación crónica del sueño, ¿no? Entonces, para el tema que me invitaste es justamente hablar del apnea del sueño, y este es un tema bastante importante porque es bastante frecuente que la población desconoce. Lastimosamente afecta en la calidad de vida de cada paciente. No es una situación en la que muchas personas están conscientes de que padecen, pero sí afecta el día a día de las personas. Y esto no solamente puede ser dado en una persona adulta, también se presenta en los niños. Entonces, ¿qué es el apnea del sueño? Así es, vamos a ir conceptualizando apnea del sueño para nuestros amigos en sus hogares, y a partir de ello, por supuesto, ustedes van a poder realizar sus consultas. Conceptualizamos. Bueno, el apnea del sueño, como ya había mencionado, es la cesación del flujo del aire, ya sea por la nariz o por la orofaringe, ¿no? Y esto generalmente, cuando hablamos en el sueño, puede llegar a afectar a las personas, ya que, como sabemos, cuando uno está durmiendo existen dos fases, ¿no? La primera fase es la fase no REM, donde la persona en realidad entra a un sueño superficial, luego viene un sueño profundo. Y posteriormente viene a lo que es la fase REM, donde existen movimientos oculares, donde realmente la persona descansa. Entonces, en el apnea del sueño, ¿qué es lo que sucede? La persona empieza a dormir y para de respirar. Entonces, el sistema nervioso central da una alerta y hace de que la persona despierte. Esto es bastante frecuente, hay muchas personas que vienen a consultar y no necesariamente vienen y dicen, pues yo tengo esta enfermedad, sino que vienen y dicen, yo estoy durmiendo y me ahogo. Eso es una de las cosas más frecuentes que nos menciona. ¿Estás consciente más adelante de que te estás ahogando al despertar, o es que despierto súbitamente 3, 4 veces en la noche y no sé por qué? ¿También se da esa situación? Claro que sí. En un inicio generalmente es así. Muchas veces ni siquiera la persona sabe, ¿no? Generalmente quienes se dan cuenta son las personas que acompañan a la persona durante la noche, ¿no? Una de las cosas interesantes que sucede, por ejemplo, en los niños, porque esto también se presenta en los niños, las mamás son las que vienen muy asustadas y dicen, están durmiendo, está roncando el niño y se despierta, como si se estuviera ahogando, y el niño al día siguiente ni siquiera se acuerda. Y eso pasa con las personas adultas también. Entonces sí es bastante importante conocer esta enfermedad porque da repercusiones a la larga. ¿Siempre va a ocurrir, doctorita, cuando una persona está durmiendo, o puede ocurrir también cuando una persona está despierta? En realidad, como su nombre indica, el apnea del sueño se da durante el sueño. Solamente durante el sueño. Pero, ¿hay otro tipo de apnea? Claro que sí. Existe lo que es el apnea central también, el apnea obstructivo y el apnea en realidad mixto, ¿no? Que es por ambas cosas. Pero también existe lo que es el apnea fisiológico. Por ejemplo, cuando una persona está buceando, está consciente de que no va a respirar. O sea, es la cesación del flujo del aire. Ese es el apnea, en realidad, ¿no? Ahora, una cosa bastante importante es lo que sucede después del apnea en el día a día con el paciente. En los niños se vuelven bastante inquietos, ¿no? El niño es inquieto, en el colegio no toma atención, está bastante irritado, se puede decir. En el adulto es diferente. Generalmente el adulto está somnoliento durante el día. ¿Qué es lo que sucede?
que puede quedarse dormido durante el trabajo, durante lo que está conduciendo, o sea, puede quedarse dormido durante actividades importantes que puede correr riesgo su vida e inclusive riesgo a otras personas, ¿no? Por ejemplo, un chofer que su trabajo es conducir una movilidad llevando personas o llevando ya sea maquinaria o lo que sea, puede quedarse dormido y tener un accidente de tránsito. Entonces ahí ya vamos viendo las complicaciones que puede ocasionar tener una apnea del sueño. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que produce apnea en este caso de sueño? Es decir, ¿es un problema de salud que se adquiere? ¿Es un problema de salud que viene de manera genética? Bueno, tenemos en una clasificación grande viene a ver lo que es la apnea del sueño central, ¿no? Nosotros tenemos lo que es a nivel central, a nivel del cerebro, lo que es la información que nos manda el cerebro para que nosotros respiremos, ¿verdad? Nosotros nos respiramos en forma automática, no es que estamos tan conscientes en respirar, pero sí es que en alguna oportunidad nosotros, cuando hay una apnea del sueño central, que generalmente lo trata el neurólogo, ¿qué es lo que sucede? No hay esa señal de que tiene que respirar la persona. Entonces ahí corre riesgo la vida del paciente. Algo que es bastante complicado tratar y generalmente es por neurología. Luego viene lo que es el apnea obstructiva, que ya generalmente nosotros lo podemos tratar como otorrinos, ¿no? Y se da por alteraciones de las estructuras. En el caso de un adulto, lo más frecuente son desvíos del tabique nasal. También tenemos lo que son alteraciones a nivel del paladar y la lengua, ¿no? Una lengua muy grande pues puede ocasionar justamente porque, ¿qué es lo que sucede? La persona cuando está durmiendo generalmente está echada y hay una relajación completa del organismo. Entonces el paladar y la lengua pueden tender a irse hacia atrás, ¿no? Entre otras cosas viene a ser el otro que es el combinado, que puede haber una alteración central y una alteración obstructiva también. Es importante por eso realizar estudios. Existe lo que es la polisomnografía, donde no solamente se observa cómo ha saturado su oxigenación durante la noche, sino se observa también lo que son los movimientos que puede tener la persona, movimientos respiratorios, ¿verdad? Y también a nivel cerebral, las zonas cerebrales que se van viendo. Tenemos una consulta, una llamada telefónica. Le damos la bienvenida a Rosario, quien se comunica con nosotros desde Sopocachi. ¿Cómo está, doña Rosario? Es un gusto escucharla. Adelante. De igual manera, amorosa, y aprovechar también muchas felicidades por el Día de la Mamá, que ha pasado un bonito día, como también para la doctorita, me imagino que ella es casada también. Todavía no, entonces para su mamá. Gracias, doña Rosario. Doctorita y señorita Karen, me pregunta la siguiente, y le agradezco porque usted se ha preocupado mucho por mí y me está cooperando. Doctorita, mi pregunta es la siguiente. Tengo yo un hijo ya mayor de edad y le comento que, como ahorita estaba explicando usted, que se duerme y puede influir esto, digamos, el exceso de peso. Después anda de un carácter muy irritable o será que tiene nomás que tener novia, no sé, porque me preocupa, pero por ejemplo alguna vez va a algún compromiso y se sirve algunas copitas y duerme con la boca abierta y se pone morado y deja de respirar como unos segundos y yo tengo que estar pendiente y le pongo yo una almohada alta. Se me atora, se me ahoga con la misma saliva. Entonces no sé si usted me podría indicar qué pasos más se podría seguir y voy a seguir escuchando su recomendación, doctorita, por favor. Muchas gracias. Gracias, querida Rosario. ¿Verdad? Es una alegría saber que personas como ustedes están pendientes del programa y que, por supuesto, también se animan a comunicarse con nosotros, ya que para ello ha sido creado este espacio. No solo para que nosotros hablemos de salud, sino también para que ustedes puedan incluirse dentro de este diálogo. Gracias por su confianza, gracias por comunicarse con nosotros y ya viene su respuesta. Doctora. Bueno, es muy importante lo que ella menciona, ¿no? Está durmiendo, se pone azul. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una disminución de la saturación de oxígeno, ¿no? Aparte de eso, ella dice que despierta. Entonces, ya estamos hablando de una apnea del sueño, porque como ya había manifestado, el cerebro va a regular lo que es la respiración. Cuando no estamos respirando y hay una disminución
de la saturación de oxígeno, el cerebro manda una señal y nos hace despertar. Porque si no mandara la señal, pues ahí estaríamos en problemas, ¿verdad? Necesitamos oxigenar. En el caso de él, sí es importante esta situación de que tiene sobrepeso. El sobrepeso influye bastante. Una recomendación importante para el paciente, ¿no? Para su hijo, es que baje de peso. Y efectivamente, no necesariamente es porque no tienen enamorada, digamos. O alguien tal vez que esté tan pendiente de él, ¿no? Sí, lo que necesitamos ver es por qué, cuál es la causa que está ocasionando este trastorno de sueño. Sería bueno valorarlo en consulta, ver si es que no tiene un desvío septal, que es bastante frecuente. Una de las cosas más gratificantes que tenemos nosotros como médicos es ver que un paciente salga bien. Muchas veces yo he visto que existe algunos pacientes que son operados, por ejemplo, de lo que es un desvío septal. Entonces, el paciente al día siguiente o después de una semana o 2 semanas después de la cirugía, realmente nota el cambio, ¿no? Entonces viene, no, a veces no es el paciente, viene la esposa, viene la novia, viene incluso la mamá y dice, mi familiar ya no ronca, ya no se ahoga, está de mejor humor. Una anécdota que yo tuve fue de un paciente que estaba separado, ¿no? Y justamente es algo extraño, pero es cierto. Cuando una persona ronca, no necesariamente quiere decir que tenga el apnea del sueño, pero la gran mayoría de los pacientes sí, porque están roncando y hacen una pausa respiratoria y despiertan y vuelven a dormir. Generalmente quienes más se dan cuenta de esto son las personas que acompañan en la noche. Y, por ejemplo, las esposas son las que más se quejan, ¿no? A veces van al consultorio los matrimonios y dicen, mi esposo no me deja dormir. Ronca. Exactamente, eso es lo peor, ¿no? Ronca, no me deja dormir. También de acuerdo a la investigación que realizamos desde el programa, doctora, pues hemos visto que se presenta más en varones que en mujeres. Vamos a corroborar este dato. Bueno, es verdad. Según la literatura y los estudios que se han ido realizando, sí es mucho más frecuente en varones. ¿No? No es algo muy específico del por qué, ¿no? Pero sí, el ser varón, existen varios tests, no solamente uno, pero da un punto en el test donde sí tienen más posibilidades de sufrir lo que es el apnea del sueño. En el caso de los niños, ese tema también es importante, ya que para muchos de nosotros, y pues nos imaginamos que solamente cuando somos adultos vamos a tener esos síntomas o esos signos del roncar, del poder despertarnos de manera súbita, del sentir que nos ahogamos, pero en un niño, ¿cómo podemos identificar ello? Seguramente y también desde aquel acompañante, mamá, papá, incluso los hermanos podrían llegar a identificar ello, pero ¿es frecuente en niños? ¿Por qué se da en esos casos? Bueno, en los niños es bastante frecuente y no es exactamente por lo mismo que un paciente adulto. Generalmente se da porque en el niño tenemos una amígdala que se encuentra detrás de la nariz. Esta se llama adenoides. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La adenoides, al encontrarse por detrás de la nariz, al ser bastante grande, obstruye el flujo del aire de la nariz hacia abajo, ¿no? Hacia lo que es la vía aérea inferior. Entonces, los niños, cuando están durmiendo, efectivamente roncan también. Están roncando y a veces los papás están muy preocupados por el ronquido. Y en algunos casos, inclusive, los papás se dan cuenta que el niño se ahoga o que, como dice la mamá más anteriormente que llamó, que se ponen azules, ¿no? Aparte de eso, en el día a día, en el niño se observa que en el colegio pues se encuentra distraído, está como bastante hiperactivo, no rinde bien, no puede concentrarse. Entonces, en el colegio pues no va tan bien como quisiéramos, ¿no? Los papás no tienen el resultado, digamos, muchas veces que esperan de... Exactamente, lastimosamente es así. Lo importante acá es tratar la enfermedad o la patología antes de que el niño vaya creciendo, porque esto, la hipertrofia de las adenoides, lastimosamente tiene repercusiones. Cuando uno no respira bien, cuando está en crecimiento, hay alteraciones en la cara inclusive, ¿no? Existe la retracción de la mandíbula, el paladar bastante hundido, ¿no? Aparte de eso, los dientes también no salen rectos, salen con alteraciones. Eso se modifica también, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en todo caso? En el caso de los niños. Cuando vemos que hay una hipertrofia adenoidea, es recomendable retirar estos adenoides.
La cirugía no es compleja, es bastante sencilla. Ahora, muchas veces las adenoides, no solamente es las amígdalas adenoideas las que se encuentran grandecitas, sino también son las amígdalas palatinas, ¿no? Que son las que vemos al abrir la boca. Entonces también tenemos que valorar no solo las adenoides, sino también las amígdalas palatinas para poder tener un buen tratamiento en este caso, ¿no? A veces es necesario operar ambas o solamente una. Para eso necesitamos hacer lo que es una radiografía de Cavum, lo que nosotros llamamos, para ver qué tan grande es las adenoides. En el caso de los adultos, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento en el caso de los adultos siempre vamos igual enfocados a lo que es la causa. Si fuera una desviación del tabique septal, pues hay que operar esa desviación. También si existe sobrepeso, hay que modificar el sobrepeso. También es importante ver que no haya otro tipo de alteraciones a nivel de la nariz o de la orofaringe. Por ejemplo, pueden haber pólipos nasales, ¿no? Que son unas tumoraciones que se encuentran dentro de la nariz. Eso obstruye por completo el paso del aire. Aparte de eso, tenemos lo que es la rinitis alérgica, que lastimosamente es una enfermedad bastante frecuente que la gente pues no le da mucha importancia, ¿no? Generalmente la persona parece resfriada todo el tiempo, claro que no tiene fiebre. Como con alergias también, ¿no? Exactamente, esa es la alergia que se presenta en la nariz. ¿Qué pasa si una persona no se trata este tema de la apnea del sueño? Seguramente muchos se preguntan en casa, ¿va a morir ahogado? ¿Va a morir en algún momento como una consecuencia de esta enfermedad? Bueno, tendría que ser muy severo, demasiado ¿ya? severo, que es muy difícil que se presente así. Pero sí, eso sí, no va a tener un buen desempeño, no va a tener una buena calidad de vida. Se va a encontrar irritable por no haber dormido bien, va a necesitar dormir durante el día, en el trabajo inclusive no va a poder desempeñarse como quisiera y lastimosamente, por ejemplo, el sobrepeso es un círculo vicioso porque la persona, como no tiene la energía suficiente, pues no hace ejercicio. Entonces, al no hacer ejercicio, tiende a subir más de peso. Entonces, se puede decir que la apnea del sueño puede ser una causa de sobrepeso, ¿no? Como también el sobrepeso será una causa de la apnea del sueño. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Ha sido un gusto tenerla con nosotros Muchas hoy. Gracias. Tal vez alguna última recomendación para nuestros amigos, nuestras amigas en sus hogares. Bueno, si saben que uno de sus familiares ronca, presten mucha atención, ¿no? Porque el ronquido es porque existe una obstrucción en vía aérea. Y es importante llevarlo al médico, a un especialista o por lo menos a un médico familiar para que él derive a un especialista y dar el tratamiento indispensable, correcto, porque una persona no necesita sufrir para toda su vida, morir con el apnea del sueño pudiendo ser tratado. Así es, debemos acudir, no debemos descuidarnos, ¿no? Existen seguramente una gran cantidad de casos y porque a veces le tenemos miedo, ¿no? Siempre tenemos ese temor y más cuando se trata de nuestra salud o con algún especialista, pues le tenemos miedo, a veces no sabemos dónde encontrarlo, pero aquí en nuestra salud tenemos esas opciones. Pues usted simplemente nos pide ese contacto y nosotros se lo enviamos. ¿Y dónde podemos encontrarla, doctorita? Bueno, les voy a dejar mi número de celular. Adelante, por favor. Y cualquier cosa me pueden escribir ahí a mi WhatsApp y ya podemos concertar una cita. Perfecto. ¿Cuál es su número? 762-76386. Perfecto. Y está entonces, amigos, amigas, por si acaso está en pie de pantalla también. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Pues también es una forma de poder apoyar a aquellos médicos jóvenes, especialistas, además, que se especializan en nuestro país y que le apuestan a la medicina en nuestro país. Y por supuesto, también tienen ese amor por nuestra población, por ello se quedan y por ello pues nos brindan sus conocimientos y lo hacen también a través, en este caso, de las pantallas de Nuestra Salud. Felicidades. Hasta una próxima. Gracias. Muchas gracias. La vamos a estar esperando.